cristiano ateo, y pues bueno, me toca dar el primer tema. También estamos contentos porque hoy iniciamos nuestro devocional y el tiempo con Dios se trata de Proverbios y es un libro increíble. Los invitamos a que lo sigan, que compren su ejemplar, y si no, con mi tío Enrique, él es encargado también de la librería. Chéquenlo con él, y hay maneras digitales, o si no pueden investigarlo también para bajarlo de internet, también se puede. Y también estoy muy contento pues porque hoy es domingo, hoy es el día que le dedicamos al Señor para alabarlo, para glorificarlo, y qué mejor estar aquí en familia, en la familia que Dios nos ha provisto, Península Viva. Bien, pues empecemos. El tema que vamos a ver hoy, como lo pueden ver ustedes en su pantalla, es creer en Dios y vivir como si no existiera. Hay un americano que es conductor de radio y cristiano, muy respetable en los Estados Unidos, está dentro del top 10 de allá de las estaciones de radio, y él tiene esta opinión. Dice: los que van a la iglesia hablan siempre de los cristianos y de los que no son cristianos, pero nadie habla jamás de aquellos que están en el medio de esas dos categorías. La mayoría de los hombres y mujeres con los que hablo día a día están allí, en el medio. Ese es el grupo de personas que cree en Dios, pero vive como si no existiera o no importara. Este hombre se llama Dave Ramsey. También hay un pastor estadounidense llamado Jensen Franklin, y él dice que hoy hay demasiados ateos cristianos en la iglesia. Pudiera escucharse controversial. Según la RAE, dice que el ateo es una persona que no cree en Dios o que niega a Dios. Entonces, ¿cómo pueden existir esos dos términos juntos? Cristiano, ateo. Pues sí lo hay, sí existe, es verdad. Entonces, los cristianos ateos son personas que asisten a alguna iglesia o templo, son personas que acuden a las reuniones dominicales, que incluso tienen su Biblia, que oyen alabanzas en su coche, en su casa. Es decir, son personas que parecen cristianos, pero no lo son. Entonces, caminan como cristianos, se mueven como cristianos, piensan como cristianos, hablan como cristianos, pero no son cristianos. Y vamos a ver por qué. Los cristianos ateos parecen serlo, pero no lo son. Hoy hablaremos de eso precisamente, del ateísmo cristiano, donde la gente cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Y en realidad, los cristianos en general estamos en esa lucha. No es exclusivo de ciertas personas. También incluso hay pastores que llegan a convertirse en ateos. Pastores, ¿pueden imaginarse eso? Pero es real, porque están preocupados, porque ¿qué es lo que van a decir en la prédica? Por los grupos que tienen, por darle los discipulados, 1, 2, etcétera. Y no hay una evidencia de que ellos tienen su tiempo personal y único con Dios. Entonces, si le pasa a pastores, pues mucho más a los congregantes, que de repente pues se ven apurados con las tiranías de lo urgente, que por ahí los de discipulados lo sabrán. Entonces es un padecimiento, es una especie de pandemia espiritual que se va expandiendo, y a veces no nos damos cuenta. Va germinando todos los días, hasta que un día se hace evidente y enferma nuestra alma y mata nuestra relación con Dios. Lo más difícil para quienes son cristianos ateos es que ellos piensan que están bien. Ellos creen en su propia opinión que lo que están haciendo es lo correcto. Ellos tienen su forma de adorar a Dios y de buscarlo, su forma. Y les resulta casi imposible darse cuenta de la situación real que tienen ante Dios. Hay una encuesta que se hizo en mayo de este año de una empresa que se llama Global Advisor, que buscó en 26 países este tipo de encuesta, y los resultados que arroja son los siguientes. Dice que en México el 78% de la población cree en Dios o en un ser supremo, de los cuales el 71% se dice cristiano. El 71.8% dice que es cristiano. Entonces, si ustedes van en la calle y le preguntan a 10 personas, 7 u 8 personas van a decir que son cristianas. Pero también le pueden preguntar: ¿y te congregas? No. ¿Lees tu Biblia? No. Pero ellos dicen ser cristianos. Entonces, esta misma empresa dice que el 1% son musulmanes, es muy poquitito, el 7% otra religión, el 5% no contestó, y el 17% es indiferente, no creen en absolutamente nada.
Entonces, como pueden ver ustedes, creer en Dios y ser cristiano son términos muy generales, hasta ambiguos. A veces nada más pueden contestarse muy a la ligera, ¿no? Y pues bueno, sabemos de los fariseos, esta corriente religiosa en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que ellos se vestían muy religiosamente. Ellos, si tenían 10 clavos de olor, pues daban su diezmo de los 10 clavitos. Ellos hacían y cumplían la ley, según ellos, al pie de la letra. De los 10 mandamientos hicieron más de 600 mandatos que no podían cumplirse y no los cumplían. Y el Señor Jesucristo fue muy duro con ellos, porque ellos se veían que eran personas muy religiosas. Y cualquier persona de la ciudad pues los veía hasta con respeto, porque decían que ellos estaban muy cerca de Dios. Y el Señor Jesucristo los llama de una manera dura y les dice sepulcros blanqueados. Entonces por fuera se ven muy bien, pareciera que sí son muy religiosos, pareciera que sí están en comunión con Dios, pero no lo es. Entonces esos sepulcros blanqueados se veían muy bien, pero por dentro era otra cosa. Entonces definitivamente esto no es lo mismo decirse cristiano que tener una relación plena, armoniosa, personal e íntima con nuestro Dios. No es lo mismo. Para la gran mayoría, la sola idea de llegar a conocer a Dios se les hace una cosa como complicada, difícil, inalcanzable, porque pues desconocen completamente la palabra de Dios. Y la Biblia afirma que Dios puso en cada uno de nosotros la necesidad de buscarlo, la necesidad de adorarlo. Es un vacío, puso una parte espiritual en nosotros que nosotros tenemos que encargarnos de llenarla, de buscar a Dios. ¿Y qué hacemos? Buscamos llenar esa parte espiritual con objetos materiales, con casas, con coches, con viajes, con personas, con sexo, con drogas, con algún tipo de adicción. Buscamos llenar ese vacío que tenemos en el corazón, el cual no puede ser llenado con ninguna de esas cosas, porque al final terminamos estando peor que como estábamos, con un vacío peor que el que teníamos al principio, porque estamos diseñados para adorar a Dios, para alabarlo, para glorificarlo. Estamos diseñados para eso. Y entonces sucede que en realidad, pues la inmensa mayoría acabamos viviendo diferentes niveles en nuestra relación con Dios. Entonces no es lo mismo que le digamos que somos cristianos a que llevemos esa relación íntima con Él. Entonces hay un pastor del cual se desprende en esta serie de predicaciones que se llama Craig Groeschel. Él clasificó estos niveles o este tipo de cristianos ateos en 6. Uno es cristianos ateos nominales, aquellos que por solo la denominación se dicen que son cristianos, como lo que acabamos de platicar ahorita. Son personas que alguna vez han oído sobre Dios o sobre Jesús y están de acuerdo con todo lo que escuchan, y cuando se les pregunta de qué religión son, su respuesta, ¿cuál creen que es? Cristiano. Cristianos ateos por eventos, el número 2. Se consideran cristianos, les gusta asistir a los eventos de Navidad, les gusta asistir a lo de Semana Santa, conciertos de sanidad y ese tipo de cosas. Ahí, a todos los eventos, ahí están, pero nada más a esos eventos. Están el número 3, que son los cristianos ateos históricos, aquellos que en algún momento de su vida oraron fielmente y fervientemente por algo que les estaba ocurriendo, por una tribulación, y Dios en su gracia pues se los concedió. Y ellos, en lugar de cambiar su vida y volverse a Dios, sucede que reciben la misericordia de Dios y se olvidan. Ahí quedó, ya no siguen más buscando a Dios. Entonces ellos son cristianos históricos. El que sigue es cristianos ateos fieles creyentes. Son personas que afirman creer en Dios y además no creer en ninguna otra cosa. Ellos creen en un ser supremo, no sé si han escuchado eso. Un ser supremo, no creen en nada más que en eso. Entonces viven para agradar a ese ser supremo, para verse favorecidos de su gracia para ese ser supremo. Están también, como número 5, los cristianos ateos de buena conducta. Estos son cristianos que vienen de buenas familias, que hacen buenas cosas, que donan ropa, comida a los albergues, hacen buenas cosas. Es decir, son buenos samaritanos, pero nada más. Acuérdense que la salvación no es por obras,
sino al revés. Por la evidencia de tu fe es que son estas obras. Entonces ese tipo de cristianos pues los hay, ustedes los pueden ver y dicen, ¿qué cristiano es? ¿Por qué es tan buena persona? Pero en realidad es un cristiano ateo. Y por último, el sexto dice, cristianos ateos devotos. Son personas que acuden regularmente a alguna iglesia, cumplen con todos los ritos, eventos y sacramentos que ahí se practican. Su mundo gira alrededor de una comunidad de creyentes, su familia, sus amigos están ahí y ellos también. Es decir, puede haber personas que estén aquí en nuestra congregación por 10, 15, 20, 30 años y seguir siendo cristiano ateo, que nada más lo que sucede es que vienen, escuchan la predicación, pero salen a la calle y su vida no ha sido transformada, no es evidente los frutos del Espíritu en ellos. Entonces este es el último tipo de cristianos ateos, no tienen una verdadera comunión con Dios. En concreto, los cristianos ateos creen en Dios, pero con reservas. Creen en Dios, pero con límites. Creen en Dios, pero a su manera. No han conocido al Dios verdadero, porque si lo conocieran, sabrían cómo quiere Dios que lo adoremos y lo alabemos. Los cristianos ateos conocen de Dios, pero no a Dios. Los cristianos ateos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Es muy diferente una cosa de otra. Queridos hermanos, esta prédica tiene como propósito que ustedes puedan hacer un análisis, una meditación, una autocrítica y sobre todo que les ayude a ver la perspectiva de Dios. No estoy hablando de alguien en particular, no porque a lo mejor voltee a ver hacia la derecha o a la izquierda se sientan aludidos, por supuesto que no me encomendó el pastor a nadie en particular. Esto solamente es para que ustedes puedan meditar en su persona. Acuérdense que la salvación es individual, su responsabilidad ante Dios es individual. Nadie puede ayudarlos a tener una mejor comunión con Dios más que ustedes mismos. Entonces, por favor, no se sientan aludidos. Aquí lo que vamos a hacer es compartir principios, declarar verdades y sobre todo vamos a exponer el consejo de Dios a través de su palabra. Entonces, hermanos, les pido que inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Dios Todopoderoso, permítenos, Señor, conocer cómo tener una relación personal y correcta contigo. No permitas que caigamos en el error del ateísmo. Fortalece nuestro conocimiento en ti, en tus verdades y designios. Escudriña, Padre Celestial, nuestros corazones. Quita toda idolatría, autosuficiencia y soberbia que pudiéramos tener, que pudiéramos guardar ahí en nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu nos guíe en la meditación de tu palabra, en este mensaje. Te lo rogamos, Padre Celestial. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para que podamos asimilar tu palabra y entendamos, Padre bueno, en qué situación nos encontramos y podamos corregir el camino a lo que a ti te agrada, Padre Celestial. Gracias, Dios bendito. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a basar la prédica. Es el punto número 1, son los cristianos ateos, son personas tibias ante Dios. Y vamos a basarnos en el libro de Apocalipsis. Si traen su Biblia o pueden seguirlo en la pantalla, vamos a usar la traducción NBI. Vamos a leer Apocalipsis 3, del 14 al 17, la iglesia de Laodicea, la iglesia tibia. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Bien, hermanos, este texto, ahí está. Dice, este texto es una de las 7 cartas que el apóstol Juan escribe a las diferentes iglesias del Asia Menor, que es actualmente la Turquía moderna.
El apóstol Juan está exiliado en la isla de Patmos y ahí es revelado nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: soy el Amén, el principio de la creación. Se presenta de dónde vienen las instrucciones. No es lo que opinaba el apóstol Juan, es lo que dice el Señor Jesucristo directo a esa iglesia. En su mayoría de estas 7 iglesias es el resultado del trabajo misionero del apóstol Pablo, aunque los teólogos consideran que tanto Colosas como Laodicea es trabajo de Epafras, es un discípulo del apóstol Pablo que ustedes conocerán. Dice: hay 7 cartas a las 7 iglesias. Está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la que nos compete, Laodicea. Y para cada una de ellas había un mensaje diferente. Para Éfeso les dice que perdió su primer amor. Para Esmirna le dice que es fiel en la tribulación. Para Pérgamo dice que comprometió la verdad. Tiatira dice que toleró la mundalidad. Sardis, que era una iglesia muerta. Filadelfia, una iglesia amada. Pero de Laodicea no tuvo mucho que decir, sino que era una iglesia tibia. De esta última, el nombre de Laodicea se la puso Antíoco II, rey de Siria, en honor a su esposa, su primera esposa, Laodice. Y este nombre de Laodice está compuesto en griego por 2 palabras: laos, que significa gente, y dike, que significa decisión. Entonces, curiosamente, cuando juntan las 2 palabras, dice gente que toma sus decisiones. Vamos a ver por qué más adelantito. Esta ciudad de Laodicea se encontraba en el valle de Licos, y en este mismo valle compartían con otras ciudades. Estaba la de Colosas, que estaba en las montañas, en una región fría. Entonces ellos tenían agua helada. También estaba como a 8 kilómetros al norte Hierápolis, que ellos tenían aguas termales, aguas calientitas que usaban para relajarse, aguas termales y calientes. Esta ciudad de Laodicea era una ciudad muy próspera, porque se encontraba situada en un cruce muy importante, tanto de norte a sur como de este a oeste. Entonces, de manera comercial, era sumamente próspera. Lo sabemos porque en el año 60 hubo un terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. Y entonces, como era una ciudad romana, Roma ofreció reconstruir la ciudad, y los de la Odisea despreciaron la ayuda. Dijeron: no, nosotros tenemos cómo pagar y arreglar nuestra ciudad. Y ellos despreciaron la ayuda de Roma y ellos lo hicieron. Entonces tenían bastante capital. También ellos en esa ciudad producían una especie de lana negra, que no se sabe si era teñida o era natural. Era una lana brillante y algo de tipo de algodón. Entonces eran textiles muy caros y sofisticados. Entonces en la Odisea la gente vestía bien y vestía caro. También se sabe que en la Odisea había una universidad que estudiaban medicina, que habían producido un colirio que era una especie de gotas que aliviaba ciertos padecimientos oculares. Entonces las ciudades cercanas, si alguien tenía problemas de vista, pues iban a la Odisea a ser sanados con esas gotas que ayudaban a recuperar la vista. También el sistema bancario pues era robusto, como ya les decía, ellos tenían cómo reconstruir su ciudad, pero se sabe históricamente, porque Cicerón, el poeta y filósofo romano, se sabe que históricamente, secularmente, fue y cobró unos giros bancarios ahí de unas sumas importantes de oro, y la Odisea, su banco, tenía cómo pagarle. Entonces se sabe por esa razón de que era una iglesia que tenía un banco bastante robusto. La Odisea también tenía otro problema. La Odisea, por estar en esa situación geográfica, por la orografía, pues no tenían fuentes de agua naturales. Era necesario traer el agua desde otras regiones. Podían haberla traído de Colosas, agua fría, o podrían haber traído de Hierápolis, que eran aguas termales. Entonces en el trayecto por los acueductos, había unos acueductos que iban por arriba y otros iban por abajo, porque sabemos que las ciudades antes eran amuralladas con el objeto que si alguien quería atacarlos pues se pudieran defender, y era una vulnerabilidad tener los acueductos al aire libre. Entonces ya llegando a la ciudad, esos acueductos eran subterráneos, y el agua, si venía de Colosas, pues venía fría, pero en el trayecto se entibiaba. Y si venía de Hierápolis, era agua termal que venía caliente, pero en el trayecto se entibiaba. Entonces llegaban a la ciudad
tibia y con sedimentos, porque como venía una parte subterránea, la calidad del agua en la Odisea era mala. Y Dios sabe y utiliza todos estos conocimientos que sabían los de la ciudad para hacer sus referencias. Entonces, ¿qué pasa aquí en Acapulco? Pues tenemos mucho calor, estos últimos días han sido el termómetro marca 41 grados. ¿Qué queremos de repente? Pues un vaso con agua y hasta con hielo, si es preciso. Queremos agua helada. ¿Y qué pasa si en lugar de agua helada nos dan un agua tibia? Decimos, no, guácala, no. Queremos agua fría. Por lo contrario, si es un agua calientita, pues podemos prepararnos un café o un té. Podemos disfrutar la infusión que se genera por la temperatura del agua, los olores, los sabores, se disfruta. Pero si se entibia, tampoco lo queremos, no queremos nada tibio. Y el Señor conocía todos estos términos. Entonces para ellos estos términos que usaban, pues Dios ya lo sabe, eran bien conocidos por ellos. En el comentario de John MacArthur dice así, dice: algunas iglesias, estaba hablando de estas 7, hacen al Señor llorar, otras lo hacen disgustarse, y la iglesia de la Odisea lo enfermó. Tomaremos la carta de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, para dar fundamento pues a lo que estamos platicando. Esta carta, hermanos, acuérdense que está dirigida a personas creyentes, eran cristianos, no eran personas seculares, va dirigida a la iglesia. Y cuando estamos hablando de la iglesia, por favor no piensen que estamos hablando de estas 4 paredes. Cuando estamos hablando de la iglesia de la Odisea, pues es porque así se llamaba la iglesia. Es como si dijeran a la iglesia de Península Viva. Y mejor aún, yo les aconsejaría que tomaran ese nombre y pongan el suyo, quiten la Odisea y pongan su nombre. Jesús Viviano pongo ahí, y esta carta es para ti, porque ese es el tono que debemos de buscar y de la manera que debemos de leer toda la palabra de Dios. Ese es el tono. Entonces pongan su nombre. Los términos de caliente, cuando se refiere el Señor a caliente, se refiere a que sea vivo espiritualmente, que realmente haya transformado su vida, que haya un cambio verdadero, que tenga una comunión plena con Dios, que se encuentre caliente porque está con el calor de nuestro Señor. Y por lo contrario, frío significa muerto, separado de Dios, que no quiere saber nada de Dios. Eso significa estar frío. Y en el reclamo de Dios es que los cristianos de esta iglesia es que no son ni fríos ni calientes, sino tibios. Es más fácil ayudar a pasar a alguien frío a caliente que un tibio, porque un tibio tiene un pie en lo frío y un pie en lo caliente. Sabe, conoce y no ha tomado la decisión pertinente. ¿Cómo podemos interpretar este término de tibio? La única palabra que podemos utilizar para este término es indiferencia. El Señor está hablando de la indiferencia. La indiferencia, como significado, es una actitud pasiva frente a una persona o situación ante la cual no tengo interés, por lo tanto reacciono de manera insensible. Eso significa ser indiferente. Dios dice de dónde proviene nuestra indiferencia. Tú dices, soy rico. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Aquí tenemos una verdad fundamental, y esto lo está diciendo nuestro Señor, Dios. Una consecuencia de la riqueza en el hombre es su indiferencia ante Dios. Entonces cualquiera de nosotros podría decir, bueno, pues entonces que se preocupen los ricos, ¿no? Pero bueno, empecemos a definir quién es rico y quién es pobre. Según la ONU, dice que la pobreza es la condición caracterizada por la privación severa de necesidades humanas, es decir, alguien que no tiene techo, alimento o vestido. Entonces, hermano, si tú tienes un techo de concreto, tienes más de 3 o 4 vestidos de diferentes marcas, tienes tu celular, tienes tu auto, tienes comida en tu alacena para 2 o 3 días, no encajas en el término de pobre, estás en el de riqueza. Y si estás en el de riqueza, entonces estás en riesgo de ser indiferente. Nuestras cosas materiales nos hacen pensar que no necesitamos a Dios. Pues entonces estamos en peligro. Existe el peligro de volverte indiferente. Y peor aún, pudiera ser que ya seas indiferente y no te estés dando cuenta.
Sucede que tenemos nuestra mirada siempre hacia arriba. ¿A poco no? Siempre es mejor allá enfrente que aquí. Si tenemos una tele de 20 pulgadas, queremos una de 50. Si tenemos un coche que no tiene aire acondicionado, 2 puertas, queremos uno, 4 puertas y con aire acondicionado. Siempre queremos más. Si tienes una casa funcional, pues tú quieres una mejor casa, en una mejor ubicación. Siempre queremos más. Pero bueno, ese no es al final el problema. El problema es el amor y la intención que le pones a las cosas. Entonces, hermanos, sin darnos cuenta de la abundancia que sí tenemos, porque Dios nos ha bendecido grandemente, esa riqueza nos vuelve tibios, nos vuelve indiferentes y nos vuelve insensibles a la persona de Dios. El apóstol Pablo, en la primera de Timoteo, en el capítulo 6, del 7 al 10, dice lo siguiente: porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. Escuchamos bien, el apóstol Pablo sabiamente dice el amor al dinero. ¿Tener dinero es malo? ¿Es pecado tener dinero? ¿Es malo ser rico? No, en la Biblia podemos leer muchos ejemplos. Se me ocurre ahorita Job, que este es un hombre rico, muy rico, pero no pecaba. Entonces el problema está en la intencionalidad, cómo lo utilizas, cómo lo ves. Si tú ves el dinero y le tienes más aprecio que venir a tu discipulado, que venir a la reunión dominical, que tomar tu tiempo con Dios en las mañanas, entonces lo estás poniendo antes que Dios. Si el dinero lo estás anteponiendo antes, entonces sí tienes un problema y ese dinero se vuelve tu ídolo. Y Dios dice que todo aquello que esté entre ustedes, entre nosotros y Dios, eso no tiene cabida. Bien, entonces, hermanos, Pablo lo dice sabiamente, es el amor al dinero. Entonces el cristiano ateo básicamente conoce algo de Dios. El cristiano ateo dice creer en Dios, pero su riqueza y su codicia lo ha llevado a ser tibio ante Dios y termina siendo indiferente a la persona de Dios. Déjenme recordarles, hermanos, que estamos hablando de personas cristianas como nosotros, que conocen al Dios de la Biblia, saben que es el gran yo soy, saben que es el creador del universo, de las estrellas, saben que es omnipresente, omnipotente. Los cristianos ateos saben todas esas cosas, incluso saben que vino el Señor Jesucristo a la tierra, que Dios mismo se hizo hombre, que predicó sobre el arrepentimiento de los pecados, que levantó a muertos, los resucitó, que curó enfermos, que enderezó chuecos. Todo eso lo saben, que expulsó demonios. Incluso saben que los romanos y los judíos lo llevaron a la cruz y lo mataron. Saben que al tercer día resucitó. Saben que hoy mismo está sentado a la derecha del Padre. Y también saben que un día va a regresar por segunda vez por su iglesia. Todo esto lo saben, pero todo ese conocimiento no les mueve para cambiar su actitud ante Dios. No lo hacen buscar, no lo hacen querer conocerlo más, amarle más cada día. No les hace vivir agradecidos y mucho menos en paz. Porque la abundancia, la riqueza, la codicia no se los permite y se vuelven tibios como la Odisea. Punto número 2, los cristianos ateos no ven la misma realidad que Dios ve. Vamos a leer Apocalipsis 3 del 14 al 17, dice así: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y ahí va la ignorancia, dice, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico.
porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Repito, solo así podrás ver. ¿Qué hace la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano ateo? La diferencia está en la capacidad de ver la misma realidad que ve Dios en ti. Cuando tú ves esa misma realidad que Dios ve en ti, entonces eres un cristiano verdadero. Dice, Dios no ve lo exterior de las personas, es decir, Dios no ve la marca de tu ropa, Dios no ve lo abultado de tu cartera, no ve el coche que manejas, la casa que tienes. Dios no ve tus cuentas bancarias, no ve tus apellidos. Dios no ve ese tipo de cosas. Por el contrario, Dios nos ve sin ropa, sin casa, sin autos, sin títulos, sin cartera, sin apellidos. Nos ve desnudos. Pero déjenme decirles, esto es lo que Dios no ve. Pero Dios sí ve esto que les voy a decir. Dios ve las discusiones con tu esposa, a tu esposo. Dios ve cuando tienes la razón o ella. Dios ve la violencia verbal, física y psicológica que tú ejerces sobre ella o él. Dios ve tu actitud ante tus hijos, la falta de atención que les tienes cuando se supone que son lo que más te importa. Eso lo ve Dios. Dios ve los negocios ilícitos que tienes que realizar para obtener ganancias. Dios ve que alteras cosas, precios. Dios ve que cuando vas a una tienda de conveniencia y te dan cambio de más, no lo devuelves. Ese tipo de cosas Dios sí las ve. Dios ve las cosas que lees. Dios ve las cosas que buscas en tu celular. Dios ve los comentarios inapropiados que tienes con otras personas. Dios ve lo que ves en tu televisor, lo que te entretiene, las redes sociales, el Instagram. Dios sí ve todas esas cosas. Tal vez tú piensas que nadie se da cuenta de lo que haces, pero Dios está ahí. Dios ve cada vez que inicias una relación amorosa pensando que esta persona es la indicada y tú sabes que no es apropiada, o porque él o ella tiene un compromiso con alguien más que no se ha resuelto y tú estás esperando a que eso cambie y te la puedes pasar ahí toda la vida. ¿Qué sucedería si Dios viniera hoy? Jesucristo regresa por su iglesia y tú estás en esa condición. Más vale, hermanos, tener nuestras lámparas cargadas de aceite siempre y no vacías, porque no sabes cuándo va a ser el día que el Señor va a regresar. ¿Te va a dar tiempo de arreglar esa situación? ¿Quién sabe, verdad? Si hoy viniera, no. Entonces hay cosas que tenemos que arreglar. Por supuesto, todos tenemos algo que arreglar. Dios ve el rencor que guardas en tu corazón contra aquella persona que te ofendió. Dios ve el enojo, tus celos, tu amargura que llevas en tu corazón porque la vida no ha sido como tú quisieras. Dios ve cuando te sientes solo, cuando te sientes no amado, cuando te sientes vacío. Dios ve cómo vives buscando cada día que algo te dé alegría, que alguna persona llene ese vacío, que te sientas valorado. Dios ve cuando acudes con los adivinos a que te lean las cartas. Dios ve cuando piensas que te está yendo mal porque alguien te echó ojo, porque alguien no te quiere, y entonces buscas resolver esa situación por tus medios y buscas algo que a Dios no le agrada. Buscas a alguien que te diga tu suerte, qué va a pasar el día de mañana, y eso a Dios no le gusta. Dios nos va dando su voluntad día con día como un pergamino que va extendiendo de poco en poco, y esa es su decisión para nosotros. No se nos es permitido conocer qué va a pasar mañana. Y tú acudes a que te den las cartas, la mano, el café, no sé qué tantas cosas hay, horóscopos, etcétera. Dios sabe con qué personas te juntas. Por eso, hermano,
estas razones, dice el Señor, que leímos hace un momento, dice, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Si estás pensando que esto es duro, si piensas que esto toca las fibras de tu corazón, si sientes en tu interior que algo tienes que cambiar, estás en lo correcto, hermano. Tienes que hacerlo, porque este es un mensaje no del pastor ni mío directamente, es Jesucristo, es Dios hablándole a su iglesia. Tal vez preferirías que te dijera los versículos que todo el mundo memorablemente se sabe, como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con Cristo soy más que vencedor, a mi diestra caerán 10,000 y 20,000. Todos esos versículos son sacados de contexto. Tal vez eso quisieras escuchar, o quisieras escuchar cómo Dios puede ayudarte a incrementar tus ingresos, a que tengas una vida mejor, a que tengas una vida feliz, pero ese no es el mensaje de Dios. Para Dios eso no es relevante. Para Dios es relevante cómo estés tú con tu corazón, con Él, tu relación personal. A eso vino Jesucristo. Por eso dice el Señor, te aconseja el Señor, dice, por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Hermanos, Dios quiere que seas rico, pero a su manera. Lo que Dios quiere darte es de mucho valor, tanto como el oro más refinado, más purificado. Eso quiere darte el Señor. Es algo tan valioso que el dinero, ni por más que tú te esfuerces, lo puedes conseguir, porque ¿saben qué? Es gratis. Y Dios se los da ¿a quiénes? A sus hijos, a los que verdaderamente han recibido y creído en el Señor Jesucristo. Es para ellos ese regalo. Entonces, ropas blancas, ¿qué quiere decir el Señor con ropas blancas? ¿Qué significa esto? Que Dios está dispuesto a perdonar y a olvidar todas tus malas decisiones, tus errores del pasado, lo que dañaste a otras personas, quedarán borrados. El Señor dice en 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pastor Loya el domingo pasado decía que la fosa de las Marianas tiene hasta 11 kilómetros de profundidad. Pues dice Dios que está dispuesto a mandar todos tus pecados y transgresiones hasta el fondo del mar y verte con esas ropas blancas que te harán verte como su Hijo Jesucristo. Todos tus pecados serían borrados y Dios está dispuesto a perdonarlos, pero tienes que volverte a Él. Dios promete esas vestiduras blancas, resplandecientes. Querido hermano, los cristianos ateos no pueden ver la misma realidad que Dios ve en cada uno de nosotros. ¿Y ustedes, hermanos, pueden ver su realidad ante Dios? ¿Sí? Bueno, esa sería la pregunta. Dios ve tu corazón, Dios ve lo que llevas en el alma, Dios te ve con tu miseria, con tu pobreza, con tu ceguera, te ve totalmente desnudo. No hay nada que puedas ocultarle a Dios. Es omnisciente el Señor y es omnipresente. El cristiano ateo se engaña a sí mismo, ve en él mismo aquello de lo cual se disfraza. Todos en la calle llevamos una máscara, ¿a poco no? Siempre nos pregunta alguien, ¿y cómo estás? Bien. Cuando vienes a lo mejor del hospital, cuando traes una tribulación, cuando tienes problemas. Pero estamos acostumbrados a esas máscaras. El problema del cristiano ateo es que él se cree ser esa máscara. Es difícil que él pueda ver más allá, porque no tiene la visión que tiene Dios sobre él. Punto número 3. Los cristianos ateos no acuden al llamado de Dios. En Apocalipsis 3, del 19 al 20 dice: yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a la puerta y llamo, y si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo.
Los cristianos ateos no acuden al llamado de Dios. Hermanos, toda esta carta que estamos leyendo a la Odisea, podemos leerla en dos tonos. Una, como un reclamo o con enojo de parte de Dios, o como realmente es una carta de amor que Dios manda a sus hijos. Los que son padres aquí, si ustedes se dan cuenta que sus hijos se están desviando y se están yendo a un mal camino, ¿no les llamarían la atención enérgicamente? Yo supongo que sí, porque queremos lo mejor para ellos, porque los amamos, porque nos preocupamos por ellos. Pues esta carta es el amor de Dios hablando. Por eso los regaña de esa manera. Dios quiere que sus hijos salgan de su tibieza y su indiferencia, de su propio autoengaño. Dios usó estas palabras duras, que son bastante graves y fuertes, a esta su iglesia, porque son sus hijos. Y les dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no está contento con la indiferencia. Dios te dice: yo te reprendo y te corrijo porque te amo. Lo podemos ver en el primer renglón. El amor de Dios está basado en lo que Él es, no está basado en algún interés que tenga sobre alguno de nosotros. Dios es el creador del universo. Dios ha creado criaturas más inteligentes, fieles, y nos ha creado a nosotros y nos ama. Pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos infieles, pecadores y todo lo demás. O sea, conocemos nuestra condición, somos microscópicos ante la vista del Creador, porque Él es muy grande. Sin embargo, Él nos ama. ¿Qué tipo de interés podría tener sobre nosotros? ¿Dinero? No, es el creador de todo. ¿Qué le podría hacer falta a Dios que tú tengas, que Él necesite de ti? Solo está buscando tu corazón, que estés bien. Y Dios siempre va a ser Dios. Él lo será, le correspondas a su amor o no. Los cristianos ateos saben que Dios les ama, pero ellos no aman a Dios. Al contrario, lo que hacen es huir al reclamo, al llamado de Dios, porque piensan que los va a castigar. Huyen porque no conciben el castigo, más bien conciben este castigo así. Esta carta la conciben como un castigo y no como una carta de amor hacia ellos. Piensan que es reprensión. Dice en el pasaje: vuélvete a Dios y obedécelo. El cristiano ateo sabe lo que es arrepentirse, sabe confesar su pecado, pero no lo hace. Supone que no es necesario. Él es sabio en su propia opinión. No está consciente de su actitud de indiferencia, su insensibilidad, su tibieza. No está consciente de que no tiene una relación apropiada con Dios. Jesús está a la puerta y llama. Si abres, entrará a tu casa y cenará contigo. Imagínense este panorama. Si ustedes están en su casa y llega un ser querido, un hijo que tal vez esté fuera de la ciudad, un padre, una madre, un hermano que están fuera de la ciudad y vienen a visitarlos, y está a la puerta y llama, ¿qué hacen ustedes? ¿Lo hacen esperar? ¿O corren a abrir la puerta, a abrazarlo, a querer pasar tiempo con él, a que los días no se pasen tan rápido porque tienen que regresarse a su ciudad? ¿Qué hacen? Por supuesto que lo reciben de inmediato. ¿Por qué no hacer lo mismo con el Señor Jesucristo? Él está a la puerta y llama. Jesús entrará en tu casa y cenará contigo. Los judíos no acostumbran dejar pasar a cualquier persona a sus casas a la cena. Es un área muy íntima. Solo los familiares más cercanos son los que cenan en la casa. Es un lugar de íntimo, donde pueden expresarse, hablar, platicar, convivir, hacer familia. El Señor Jesucristo, cuando se reunió con sus apóstoles en el aposento alto para compartir de la cena, sale Judas y sale Satanás, y entonces se queda ese amor fraternal. Eran los discípulos escuchando a su maestro, gozándose de su presencia. Le estaba dando los últimos detalles porque él ya se iba. Jesucristo quiere cenar contigo, quiere entrar a tu casa. ¿Y por qué quiere entrar en tu casa? Porque Él tiene esa confianza por el amor que te tiene, porque Él te busca.
quiere cenar contigo, quiere compartir tu vida, tus sueños, tus anhelos, lo que te preocupa, darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y Él es el único que la puede dar. Los cristianos ateos saben este texto, se lo saben hasta de memoria, pero no corren a abrir la puerta y Jesús no puede entrar. Los cristianos ateos se quedan solos en su mundo de abundancia material, solos, perdiéndose de la dicha de cenar con Jesús y pertenecer realmente a la familia de Dios. El cristiano ateo se pierde de toda esta gran bendición. Hermanos, sé que aquí en esta congregación Península Viva hay personas que son verdaderos cristianos, principalmente que viven una experiencia transformada, que llevan su discipulado, que llevan su tiempo devocional, que buscan al Señor todos los días. Sabemos porque comparten, nos consta, vemos cómo se transforma su vida y están dando esos frutos del Espíritu. Pero también sabemos que puede haber personas que alguna vez vivieron esa experiencia y por alguna razón se entibiaron. Son términos muy conocidos para nosotros los cristianos. Luego dice, es que ya no vino fulano, ya no vino sultano, es que ya se enfrió. Y lo que está pasando es que esta persona tiene indiferencia ante Dios. Hay personas que asisten regularmente o ocasionalmente a alguna iglesia cristiana, pero que se mantienen a distancia respecto de Dios. Su argumento es que no tienen tiempo ni dinero para ocuparse de todo lo que Dios les pide, que el trabajo no los deja, porque priorizan el trabajo, priorizan otras cosas. Personas que se autodenominan cristianos porque así los bautizaron, porque desde niños los volvieron cristianos sus padres y ya no tuvieron la oportunidad de transformarse. Eso ocurre mucho con nuestros jóvenes. Son jóvenes que nacieron algunos de manera ya cristianos y no han tenido un encuentro personal con Dios. Cualquier hermano que sea tu caso, nuestra única intención es pasarte el mensaje de Dios a través de esta carta que le manda a la Odisea. Y dice el Señor, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Probablemente la riqueza, la abundancia, lo que el mundo te ofrece, te han llevado a ser insensible, a no darte cuenta cuánto necesitamos de Dios. A ser creyente nominal, por evento, histórico, todas esas clasificaciones que vimos al principio. Esta es una invitación de ti a que visualices la misma perspectiva de lo que Dios ve en ti, a lo que ve en tu corazón, en tu alma, en tu soledad. Él está a la puerta y está llamando. Tú le conoces, sabes que te ama y dio su vida por ti en la cruz del Calvario, para que puedas vivir en paz, en una relación estrecha con el Padre. Ahora debes venir a Él, someter tu voluntad a la suya. Deja que Él provea de lo que realmente es valioso para ti, lo que es más valioso que el oro refinado. Esas vestiduras blancas que te harán verte como su Hijo Jesucristo, así de limpio. Deja atrás tu cristiano ateo, ven a Él, ven a Dios, vive un cristianismo verdadero basado en su amor, en su intimidad. Acaba con ese cristiano ateo. La serie dice creer en Dios y vivir como si no existiera. Esta es una gran oportunidad, hermano, de decirte ven a Jesús, no porque seas perfecto o tengas el carácter, la madurez espiritual para hacerlo. No, solo hazlo porque Él te ama y está a la puerta y llamando. El Señor Jesucristo no vino a indicarte el camino. El Señor Jesucristo no vino a darte vida eterna. El Señor Jesucristo no vino a decirte la verdad, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida eterna. Si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, tienes todas esas cosas que solamente Dios se las da a sus hijos. Te invito a que tengas una relación con Jesucristo como Dios lo está esperando. Acompáñame, hermano, vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Repite conmigo desde el fondo de tu corazón: Padre eterno, Dios bendito, amado y adorado seas. Te doy gracias por estas palabras dadas a la Odisea, que reflejan mi situación de tibieza ante tu gracia y amor que nos das sin merecerlo. Te ruego que me ayudes a salir de esta indiferencia y corresponderte al amor que me das. Quédate en mi corazón, hazlo arder de calor de tu presencia para glorificarte y honrarte con mi testimonio, Señor.
Padre, recibe mi vida, postro mi corazón y mi alma ante ti, me arrepiento de la forma que he llevado mi vida, enséñame a amarte, a vivir tomado de tu mano, quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Todo esto, Padre Celestial, Dios bendito, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.